Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM, Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. Y como ustedes saben, tenemos siempre temas que son de la atención para todos. Así que, primeramente, déjenme felicitar, ¿eh? Primeramente, déjenme saludar a mi amiga y compañera Claudia Felicítame. Hermosillo. Felicidades, Clau, por lo que venga o por lo que no. Por el aguante que hemos tenido. ¿Cómo estás, ¿Cómo Clau? está, Luz María? Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta otra vez de estar aquí. Y bueno, déjenme y les platico de lo que hay en la universidad. Está en el ciclo de conferencias tanto de la Facultad de Arquitectura como de la de Diseño, del 30 de septiembre a la 1 de la tarde vía Zoom. Está el enlace, lo encuentran ahí en la página de la universidad. Y bueno, quisiera platicar. Platícanos el tema de hoy, porque pues es un tema que nos compete a todos, ¿no? Y además está como muy de moda en los millennials, esta generación de nosotros apenas estamos aprendiendo, y pues nos estamos adaptando, pero los jóvenes ya lo traen con todo, así que es un tema que cada vez lo vamos a escuchar más y van a tener unas iniciativas cada vez más fuertes, así que suéltalo, Clau. Sí, claro, es un tema que cuando nosotros éramos niñas, Luz Marín, no se oía para nada, no nos preocupábamos de eso. Y es acerca del cambio climático, una perspectiva desde Pronatura México. Vamos a hablar de qué es el cambio climático, en dónde estamos como humanidad y en México específicamente frente al cambio y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Todos hemos escuchado y escuchamos a diario sobre el cambio climático, ¿no? Sabemos que nuestro entorno está cambiando, que el planeta pues está adaptando obligado o por nosotros mismos, ¿no? Por el desbalance que nuestro estilo de vida como humanos, como raza, ha causado en nuestro querido planeta Tierra, ¿no? Y bueno, ya dijimos que todos escuchamos a diario sobre el cambio climático, pero lo más importante es, ¿realmente lo entendemos? ¿Entendemos que todos podemos llevar a cabo acciones para reducir este desbalance que existe actualmente? Les va a sorprender saber qué está al alcance de nuestras posibilidades y en nuestro día a día la capacidad de ayudar a revertir el cambio climático. Nosotros en nuestras casas, en los trabajos, y hay organizaciones como ProNatura, de nuestro invitado de hoy, podemos contribuir a este cambio para que se detenga. Así es que si vives en este planeta, este programa es de tu interés. ¿Cómo ves, Luz María? Muy bien, padrísimo. Y me encanta porque, oigan, les voy a platicar a la invitada que tenemos, Karina Leal, porque ella nos va a dar, como dices tú, Clau, no nada más va a hablar del cambio climático para poderlo entender, sino qué iniciativas podemos tener cada uno de nosotros desde nuestra trinchera. Y eso es lo padre, porque muchas veces nos volvemos un poco fatalistas del cambio climático, pero pues no tomamos acción. Entonces el Exacto. propósito de este programa es que tú y cada uno de nosotros tomamos acción con las iniciativas que Karina nos va a presentar. Y bueno, Karina Leal es ingeniera química y cuenta con una maestría en Economía en Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable por la UNAM. Laboró 8 años en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en donde se desempeñó en temas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero principalmente. Durante su estancia, participó en la cuarta y quinta comunicación presentadas ante la CMNUCC, siendo responsable en esta última del capítulo de mitigación. Colaboró también en el WRI en la elaboración de los inventarios de emisiones del GEI y las ciudades de Mérida y Guadalajara. En el 19 se incorporó a ProNatura, donde está a cargo de la Dirección del Cambio Climático, donde cuenta con proyectos de adaptación basada en ecosistemas y el proyecto más grande en México de captura de carbono de bosques. Así que bueno, este es tu mero mole, Karina. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues la verdad también les agradezco muchísimo la invitación a las dos, Claudia, Luz. La verdad estoy muy emocionada de estar aquí y también por tener la oportunidad de platicarles. Sí es cierto que escuchamos mucho, pero
la verdad es que a pesar de que escuchamos mucho, todavía es algo que vemos súper ajeno, como que no me impacta, como que el cambio climático es algo que pasa allá en la atmósfera y quién sabe si tiene alguna consecuencia directa para mí, ¿no? Entonces lo minimizamos, esa es la verdad, y no le damos la importancia que debiera. Y bueno, ahorita hay mucho empuje de la comunidad internacional para provocarnos justo que le demos esa importancia y que lo veamos de forma distinta y que todos hagamos algo. Efectivamente, ahí es donde está lo interesante, porque pues sí, todos podemos hacer algo. Entonces, pues les quiero platicar así en primera instancia qué es esto del cambio climático Sí, de por una favor. forma Y con para peras que lo podamos. Con peras y Sí, manzanas, Karen, porque tú estás muy especializada, traes otros niveles, pero imagínate que nosotros no sabemos nada. Después de leer tu currículum, pues yo soy una total ignorante del tema. Entonces sí, por favor, con peras y manzanas, ¿qué es esto del cambio climático? pues quiero ir así como por partes. Primero, yo creo que también hemos oído cuando hablan del cambio climático del famoso efecto invernadero. Entonces, vamos a empezar un poco por ahí. Y pues veamos, el efecto invernadero es justo el que se da gracias a los gases que tiene la atmósfera. Esa capa maravillosa que ahora los astronautas nos han dicho que vista desde el cielo, pues se ve desde el espacio, se ve tan delgada y tan frágil que bueno, ellos afortunadamente pueden tener esa perspectiva que nosotros no tenemos, pero, pero pues es así, ¿no? Es esa capa que permite que la vida se dé en la Tierra. Entonces, por eso es importante que la cuidemos. Y la atmósfera tiene una composición de ciertos gases que están pues en equilibrio o que han estado en equilibrio. Sí hay ciertas variaciones, pero regularmente se mantienen en equilibrio. Ajá. Perdón, Pues Karina, este efecto invernadero que dices que es el que da la capacidad de vida en la Tierra, ¿es porque regula el clima o sea, ¿qué pasaría si no existiera? Pues algo de lo que hacen estos, los gases que están en la atmósfera y en específico los gases de efecto invernadero, es que regresan algo de la energía que llega del sol a la Tierra. Si estos gases no estuvieran, o sea, imaginemos que es como la cáscara de una naranja. Si estos gases no estuvieran en esa cáscara, toda la energía que llega del sol se escaparía. Ah, ok. Se conservaría en menores cantidades, y algo obviamente iría calentando, digamos, el cuerpo celeste, pero no habría esa capacidad de retener calor. Ajá. Entonces, pues ha habido muchos estudios alrededor de esto, y si no estuvieran estos gases, uno de ellos, el más abundante, el dióxido de carbono y del que más llegamos a escuchar, el metano, digo, hay otros, ¿no? Que son los gases de efecto invernadero, pero si no estuvieran estos, la temperatura sería de menos 13 grados. Entonces, digo, a nosotros a lo mejor nos suena, ay, pero pues en Rusia a veces tienen menos 40 y los niños andan corriendo. Pero estas condiciones, la temperatura que ha permitido la atmósfera desde los inicios de la vida, pues permitió que se desarrollara como es. Si hubiera estado a menos 13 grados hace millones de años, a lo mejor la vida no sería como la conocemos. Si es que se hubieran generado especies y vida, a lo mejor sería totalmente diferente porque tendría que estar adaptada a esas bajas temperaturas. Sí. Y A ver, hubiera sido distinta. sácame de una duda, Karina. Leí, escuché, no sé, que ya, como dices tú, los astronautas empezaron a ver cómo ya estaba como regenerando o reconstruyendo esta capa de ozono, o sea, de estar
muy destruida ya se empezó a regenerar? O sea, estamos haciendo, sí ha habido un cambio en las acciones del ser humano para que esto se pueda revertir, ¿no? O sea, no, ya es, digamos, es muy, no es tan desesperanzador el tema de decir ya se abrió la capa de carbo, de, ¿cómo se dice? La capa ¿De de ozono? ozono. Ya, no hay nada que hacer. No, o sea, sí se puede revertir y sí está pasando esto, ¿no? Sí, mira, aquí hay dos temas. La capa de ozono es la que nos protege de la radiación que llega del sol. Mm. Ajá. El ozono, digamos, es como uno de los precursores de gases de efecto invernadero, pero tal cual el ozono no es un gas de efecto invernadero, ¿no? Este es como, digamos, hay muchas cosas que tenemos que proteger de la atmósfera y una de esas es la destrucción de la capa de ozono, que hay un protocolo justo que se adoptó a nivel mundial, el protocolo de Montreal, para dejar de utilizar los gases que la destruyen. Y digamos, estos gases donde se encontraban, principalmente en los aerosoles y gases refrigerantes. Entonces, y en todas las latas que se usan de aerosol de pintura, hasta en el desodorante, ahí se encontraban, ¿no? En el que viene en aerosol. Entonces, entró en vigor ese protocolo de Montreal y lo que hizo fue limitar esos gases, pero los humanos somos súper inteligentes y desarrollamos otros gases de efecto invernadero con un gran potencial de calentamiento, que digamos es nuestro otro paso, y entonces sí estamos protegiendo la capa de ozono, pero ahora resulta que en lugar de emitir estos gases que la destruían, ahora emitimos otros que contribuyen al cambio climático. Ah, ok. Oye, Karina, entonces esto es lo que está pasando o sea, el efecto invernadero es algo que tiene nuestro planeta para subsistir, pero nosotros estamos produciendo demasiado, me imagino que debe ser dióxido de carbono, y entonces ahora estamos reteniendo más calor que el que necesitamos. ¿Eso es lo que está pasando? Exacto. Y entonces ya pasamos, digamos, a esta otra parte que se llama calentamiento global. Y entonces, pues ya resulta que no nada más tenemos la cantidad necesaria de gases para mantener una temperatura adecuada en la Tierra, sino que ya se está elevando de forma exagerada. Ujú. Entonces, pues ya tenemos digamos, un sobrante de estos gases muy importante y la preocupación es que esta parte desequilibra ese equilibrio súper importante en la atmósfera, en la tierra, en la naturaleza. Entonces ya estamos como, pues digamos, muy, muy por encima de los niveles que tuvo el planeta durante miles de años antes de la era industrial. O sea, cuando empezó toda la revolución industrial y empezamos a poder producir más rápido y a utilizar los combustibles fósiles, que es por ejemplo el carbón, la gasolina, todo lo derivado del petróleo. Cuando tuvimos esta posibilidad los humanos, pues empezamos a generar en grandes cantidades estos gases. Entonces, pues ahora la temperatura media ya aumentó en 0.85 grados, que otra vez, cuando hablamos de esto nos suena como que tampoco, ¿no? Ay, pues si yo tengo un grado más de temperatura, que ¿Qué ni me siquiera es importa? fiebre, ¿no? No me pasa nada. Ujú. Pero tenemos como que mucho, los humanos, esta parte a pensar que el mundo sale de mí, ¿no? Casi, casi, que sí. O sea, que a mí me suena poquito, entonces pues, no pasa nada. Pero justo la naturaleza, las especies, el mar, están en un equilibrio tan delicado que tú le subes 0.5 grados y ya son cambios. A lo mejor ya las especies ya no encuentran su comida donde solían encontrarla, porque ese otro, digamos, ese otro ser vivo se tuvo que trasladar a lugares más frescos. Entonces ya provocaste que se trasladó el primero,
llega el depredador y ya no encuentra ahí su comida, entonces a lo mejor ya no se adapta y muere. O sea, es de verdad muy, muy importante es mantener ese Sí. equilibrio del que desafortunadamente ya salimos. ¿Ya salimos? Sí, o sea, ya no estamos en él, la verdad, esa es la verdad. Ok. Nosotros podemos revisar, podemos entrar a ver las especies que se encuentran en riesgo de extinción y son muchísimas, sobre todo si se pueden dar una vuelta por la página de Conavio, eh, para que se den cuenta ellos tienen muy bien clasificado ya las especies que en México están desapareciendo o las que ya desaparecieron incluso. Entonces, pues sí, la verdad sí ya salimos, digamos, estábamos en niveles de concentración de CO2 antes de 1750, antes de que se diera la revolución industrial, de 280 partes por millón en la atmósfera, digamos esa cantidad, 280. Ahora estamos en 403, ¿no? Yo creo que un poco más, porque la verdad siempre salen los datos con un poco de atraso, entonces ya estamos por encima. Y estos gases se mantienen, pues algunos se mantienen semanas, otros se mantienen cientos de años y otros miles de años en la atmósfera. Entonces, lo que yo emita hoy no me perjudica solo a mí, va a perjudicar a mis hijos, va a perjudicar a mis nietos, a sus hijos, a sus nietos, o sea, Sí. sí es verdad que sí podemos, o sea, lo que tengamos que hacer tenemos que iniciarlo ya, eso también es una realidad. Y también que a lo mejor el cambio que vamos a ver no va a ser mañana, que a lo mejor no lo vemos nosotros, ¿no? Pero lo Exactamente. ven nuestros hijos o nuestros nietos. Y ahora, eso que decías de que se quedan muchos años en la atmósfera, es lo que te iba a preguntar, con esto de que la materia no se crea ni se pierde ni solo se transforma. Entonces, ¿qué pasa con esos gases? ¿A dónde se van? O sea, ¿cómo nos deshacemos de ellos? Digamos que sus dinámicas naturales y sus propiedades químicas al final acaban disociando la molécula tal cual de ese gas y se dispersa digamos, en sus componentes. Eso Ujú. es lo que después del tiempo necesario para cada molécula, para que esto pase, los hace que se comporten diferente. Aquí en México incluso se miden los gases climáticos de vida corta, que son gases que emitimos que pues duran Se a lo descomponen mejor rápido. semanas en la atmósfera, ¿no? Ok. Pero que tienen un alto potencial de calentamiento. Entonces, pues sí es, o sea, sí es importante, por eso también es muy importante que cambiemos sobre todo la forma en la que llevamos nuestras actividades, no solo los ciudadanos, ahora la industria también se ha visto muy activa en contribuir, en buscar nuevas formas. O sea, yo siempre ha sido para mí sorprendente y le digo a mi esposo, cuando ahorita en la pandemia, ¿no? Que pedimos algo por alguna de las plataformas que existen para que te lleguen productos a tu casa. La cantidad de empaque que traen, o sea, Sí. dices, ¿de verdad? Necesitaba la triple vuelta de bolsas de burbuja y mis 3 cajas, una dentro de otra, porque nos ha llegado así, ¿eh? O sea, viene la caja por afuera, otra caja adentro y otra caja adentro que no sabes por qué viene así, pero dices, pues pedí algo que ni se aplasta, ¿no? Ujú. Como que sí tenemos que ir migrando todos en conjunto, como sociedad, incluyéndonos todos, porque a veces vemos así como que hay el sector privado y que el gobierno y yo que soy la sociedad. No, viéndonos en conjunto, tenemos que hacer muchas cosas. Una de esas podemos empezar a exigir a esas plataformas, mídele al empaque, ¿no? A lo mejor mandar el comentario, no necesitaba 3 cajas lo que te pedí. Claro. Exacto. Oye, porque, bueno, creo que, por ejemplo, en el súper,
ya no te dan bolsas, ¿no? O sea, me parece que es un gran avance. Súper bien. Las consecuencias, nos platicabas de las consecuencias del cambio climático, Karina. Si nos ponemos en acción, que ahorita yo espero más adelante nos des más iniciativas como ideas, pero Sí. si no cambia, ¿no? Y seguimos en esto, ¿cuáles son las consecuencias? Porque también, como dices tú, ahí lo vemos muy lejano y pueden estar ya pasando algunas consecuencias y no relacionamos que esas consecuencias es por el cambio climático. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito de estas consecuencias del cambio climático. Pues miren, les voy a ir contando así como, digamos, por puntos y vamos a llegar justo a la pandemia, que muchos nos imaginamos que a lo mejor es otra cosa, ¿no? Y que no hay relación. Entonces, ahorita que todos estamos viviendo las consecuencias del aislamiento, que ya a veces no es que quieras, sino que a veces de verdad ya dices, te entra una desesperación, o sea, como por ahí me comentaba alguien, pues es que somos seres sociales, no estamos hechos para estar encerrados, pero pues ahorita es necesario por nuestra salud, ¿no? Entonces les voy a ir platicando cómo va. Pues miren, un cuarto de las emisiones del CO2 que emitimos son absorbidas por el océano. Entonces, otro cuarto por suelos y plantas. Y esto efectivamente reduce la cantidad de gas que se va a la atmósfera, pero sobre todo en el océano tiene consecuencias. Ajá. ¿Y esto qué pasa? Los océanos han aumentado tanto en calor como en concentración de CO2. Entonces ya ven que les comentaba, en océanos ha sido muy evidente que el cambio de temperatura justo provoque este desplazamiento de los bancos de alimentos marinos. Van buscando obviamente temperaturas más adecuadas para ellos. Digo, la vida es extraordinaria, la naturaleza, y siempre las especies vamos a buscar sobrevivir y adaptarnos. Entonces se desplazan. Luego hay otra especie que se tiene que desplazar para alimentarse y probablemente ya no sea capaz de adaptarse y muera. Entonces, también lo que ha pasado que oímos del derretimiento de los hielos, ¿no? Que también, pues se cayó un glaciar, pues ya se cayó por allá, por la Antártida, y quién sabe qué habrá pasado. El resultado es que también están provocando que la densidad del mar, el mar, pues ustedes saben, es bien salado, ¿no? Cuando hemos ido y por algo tragas agua de mar, es una sensación espantosa de la cantidad de sal. Entonces, al derretirse estos hielos, lo que provocan es que la densidad del mar también cambie. En el mar hay corrientes que llevan el calor de los trópicos a las zonas frías, o sea, son mecanismos que tiene, digamos, el mar de transferencia de calor, porque en realidad si vemos, pues el planeta es como una serie de engranes y todos van unidos, no podemos, y nosotros vamos ahí, no podemos desarticularnos de esta gran maquinaria que se está dando dentro, que se llama vida, y si alguno de los componentes se desarticula, pues ya hay desequilibrios que nos afectan a todos, ¿no? Entonces, bueno, esta transferencia de calor, pues ya estas corrientes ya no resultan tan efectivas en su función porque ya el mar ya no tiene la densidad necesaria para hacerlo. Entonces, algo de lo que pasa también cuando hay más concentración de CO2 es que, pues, uno de los ecosistemas más importantes del planeta, que son los arrecifes de coral, también se ven afectados, se acidifican y también mueren y dejan de ser estos concentradores de especies, dejan de hacer sus funciones. Imaginemos que los corales son como los árboles marinos, dejan de proveer el oxígeno que proveían, dejan de evitar que haya erosión en las costas,
dejan de evitar el embate de las olas, y el 25% de las especies marinas, incluyendo las de consumo humano, ahí entra una de las afectaciones directas, están o se crean alrededor de los arrecifes de coral. Entonces, ahora, pues es muy preocupante ver que los arrecifes los estamos afectando, que están muriendo, que dejan de ser estos proveedores tan importantes de oxígeno para el mar. Y pues ya hay una afectación, y eso es, esa afectación, digamos, va en detrimento de la biodiversidad y de esos servicios que la naturaleza nos provee, como el consumo de pescado. Ajá, entonces ya. Oye, lo del sargazo y eso que hubo ahí, ¿tiene algo que ver con esto, me imagino? Pues mira, todo está relacionado. O sea, yo con el sargazo, la verdad, no he súper estudiado el caso. Ujú. Entonces no estoy muy empapada de qué suceda con él. Pero obviamente si tú cambias, Sí, pero suena a algún desequilibrio que hubo por ahí, ¿no? seguramente, porque Ujú. lo que ha pasado con esa concentración, ese aumento de la concentración de CO2, es que cambiamos lo que también todos hemos oído, el pH, que es con lo que se mide qué tan ácida es una sustancia, ¿no? Entonces, seguramente esta alga, yo hasta le decía a mi esposo, me gustaría como que meterme a hacer un análisis por ahí a un laboratorio de ver de qué forma podría controlar el sargazo, o se podría controlar a lo mejor a través de cambios en la acidez, ¿no? Mm, Pero no sería algo tan sencillo porque pues la inmensidad del mar. sí, claro. Entonces, seguramente por ahí ha favorecido ese cambio de la acidez, que el sargazo se dé de esa forma porque no ha sido solo en México. Ujú. Entonces, pues seguramente por ahí tiene algo que ver. También el aumento de la temperatura del mar, que favorezca a esta especie. Sí, sí, algo Entonces, así. Oye, y entonces todo esto, las emisiones de CO2, ¿cómo afectan en el mar? Y a nosotros, digo, aparte de que respiramos, a nosotros como humanos también nos afecta, ¿no? Me decías que un cuarto de estas emisiones se absorben por suelos y plantas. También me imagino que les afectan, ¿no? Porque aunque ellas lo procesan o lo respiran, por decirlo así, pues un exceso también debe de romper ese equilibrio. sí, pues sí, efectivamente, sobre todo es en suelos donde también se dan cambios eh, en digamos, almacén de carbono. Ajá. Ujú. Y obviamente tiene su nivel en el que también ya comienzan las afectaciones, sobre todo a nivel de rendimiento, por ejemplo, productivo, ¿no? También la verdad es que en suelos, pues hay otros componentes que no nada más el CO2 de la atmósfera, sino que también, pues, los fertilizantes nitrogenados que se utilizan para la agricultura, que otra vez ahí ya entra el humano, ¿no? Porque la verdad uno ve el supermercado y dices, no hay, o sea, no hay falta de alimentos, hay una sobreproducción de los mismos, ¿no? Y más bien como que falta esta distribución, que se dé otro tipo de distribución de los bienes con los que contamos o que nos provee la naturaleza, porque en realidad somos testigos de eso, ¿no? La agricultura superintensiva de productos o sea, a mí me ha tocado ir al súper en estos días de pandemia que de repente veo los aguacates y ya están súper aguados y los siguen dando a 100 pesos el kilo, ¿no? Entonces, como que esta dinámica de más, es de la que nos tenemos que salir, o sea, todos, desde la industria, los consumidores, todos como que tenemos que volver, también ahora que ha habido muchos webinarios, había por ahí uno muy interesante de cómo volver a lo esencial. Sí, y eso, esto tiene que ver, Karina, porque si tú me dices a mí,
cambio climático, los productos, hay que bajarle, o sea, no encuentro la relación, pero me imagino que es por lo de la huella de carbono, tiene que ver, no sé si nos puedes platicar un poquito qué es esto de la huella de carbono y por qué tengo, o sea, qué relación hay en bajar y regresar a los básicos, ¿no? Que la Ajá, pandemia un poco nos ha ayudado a eso, sí. con el cambio climático. Ajá. La huella de carbono es la forma en la que yo puedo medir la contribución de una empresa, de mi casa, de mi auto o de mi persona a la acumulación de estos gases de efecto invernadero. Entonces yo analizo, por ejemplo, cuánta luz uso en mi casa, cuánta gasolina en mi auto y qué consumo de productos alimenticios y yo puedo calcular mi huella de carbono. Ajá. Es una forma de hacerlo. Y Poco lo entonces, que yo, sabiendo es un poco lo que, o sea, lo que yo contamino al planeta, eso sería como la huella de carbono. lo que por mis actividades Mm. provoco que se emita. Ajá. Puede Y al ser, final contamina, ¿no? Estoy emitiendo. sí. Sí. Ujú. Sí, o sea, por ejemplo, el CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, se emite cuando se quema la gasolina, cuando utilizo el gas para bañarme, cuando caliento agua, cuando preparo mis alimentos, o sea, cuando yo utilizo ese gas o cuando, este, cuando enciendo la luz, digamos que la industria eléctrica tiene en México la matriz energética en su mayoría está formada por termoeléctricas que son las que utilizan los combustibles fósiles. Entonces, para que esa energía llegue a mi casa, se tuvo que haber quemado algún combustible como diésel, como combustóleo. Ajá, entonces para que llegue esa energía, pues hubo una emisión en esa central eléctrica de gases de efecto invernadero. Todo eso se puede medir. Digamos, nosotros como individuos podemos hacer el ejercicio de medir esas emisiones, ¿no? Y saber nuestra huella de carbono, que es de hecho también algo de lo que hacemos en Pronatura, no solo para individuos, sino también para empresas. O sea, yo quiero saber lo que produzco, cuántas emisiones de gases de efecto invernadero genera el Mm. producir. Entonces, te vas a estudiar la línea de producción, te vas a estudiar el reactor donde a lo mejor se lleve a cabo alguna reacción, cuánta energía utiliza, o si incluso los componentes de ese producto en sí son gases de efecto invernadero o los necesito para parte de mi proceso. Entonces, se puede hacer tan complejo como uno quiera, ¿no? Puedes analizar desde a lo mejor desde que se produjo la semilla de la planta que me voy a comer, dónde se plantó, cuántos, cuántos fertilizantes se utilizó para producirla, el transporte que trasladó ya los granos a donde se procesan y en la producción y cuánto es la huella de carbono del cereal que yo me estoy comiendo. O sea, sí se puede conocer eso, ¿no? O sea, entre más natural comamos, pues menos huella de carbono hay porque hay menos intermediarios, porque hay menos fábricas, porque no. Ok. Exactamente. También es algo de lo que de lo que nos ayudaría a reducir nuestras emisiones, bajarle un poquito al consumo de la carne. Digo, yo consumo carne, pero sí trato de hacerlo de forma espaciada, ¿no? Entonces, pues El ir, consumo de la carne, perdón, Karina, eh, porque por el proceso que pasa, es decir, pasa por la fábrica y luego nos los traen. O sea, ¿por qué la carne en específico? sí, porque también las actividades agropecuarias son, digamos, a veces favorecen la deforestación. O sea, hay como que son varios factores. Ya.
También la forma en la que las vaquitas, cuando tienen su proceso digestivo, emiten mucho metano Sí, ¿verdad? Es al increíble. aire, ¿no? Entonces, también es parte importante, de verdad que, pues luego sí como que dices, ay, ¿a poco? Pero sí, también. Entonces, sí, y se consume muchísima agua en lo que se produce para darle de comer a esas vaquitas. Entonces, digamos, hay muchísimos elementos, los fertilizantes que se usan en el campo para que crezca rápido lo que van a comer. Entonces, pues ahora también que las quieren hacer crecer rápido y les dan hormonas, o sea, son tantos elementos que se conjuntan en ese tipo de actividades que, que pues la verdad sí es mejor darle más espacio. Yo no digo que todos nos volvamos vegetarianos, ¿verdad? Pero sí podemos ir espaciando nuestros consumos, por ejemplo, de carne y De carne de res. llenar un poquito más nuestro plato de verduras. Ok, sí. Oye, y bueno, ya ya se nos está acabando un poco el tiempo. Me ¡Au! gusta que nos platicaras. En México específicamente, ¿cómo estamos en comparación con el resto del mundo? O sea, ¿cómo estamos en emisiones? ¿Qué tan vulnerables? ¿No? Ajá. Mira, pues a nivel mundial se emiten 53,000 millones de toneladas de CO2. Nada más para que tengamos la dimensión. En México, nosotros producimos 683 millones de toneladas. O sea, sí vemos que es muy diferente hablar de 683 millones a 53,000 millones, ¿no? Sí, Pero claro. a pesar de eso, quedamos dentro de los 15 países que más emiten. Los primeros lugares, pues los ocupa China, Estados Unidos, Rusia, India y Japón. Y para darnos una idea todavía más, más digamos, global, tan solo lo que produce América Latina es el 17% de lo que emite China. O sea, toda América Latina, imaginemos esto, es el 17% de lo que emite China, o de lo que Híjole, pues emitió entonces, China, ¿cómo ¿no? está China? ¿Qué cosa? Bueno, pero esta Para es la población de 2018, China, ha de ser, no pues, sé, no pues sé la cuál es la cifra, población, pero sí. que es la fábrica del mundo, la verdad, La China es fábrica la del fábrica mundo. del Y mundo, Taiwán, sí. Sí. exactamente, que sí sus niveles de vida, o digamos, han, han, han sido mejores y proporciona también, digamos, otros elementos que te dan como cierto bienestar artificial, ¿no? Que tengas tu aire acondicionado, que lo uses siempre en el auto para que no te dé frío y estés a la temperatura que tú quieres. O sea, es mucho de lo que hacen también los países industrializados y los países más desarrollados, ¿no? O sea, esos elementos de bienestar que pues sí te hacen la vida más cómoda, pero de los que urge que nos vayamos desprendiendo poco a poco y a lo mejor sí enciendo mi aire acondicionado, pero nada más cuando de verdad lo necesito mucho, pero si uno ha tenido oportunidad de ir a Europa, en cada lugar tienen aire acondicionado. Es impresionante, ¿no? Entras a cualquier lado y la temperatura fuera que adentro cambia demasiado, entras de lo helado al calor y Ujú. dices como Sí, que de sí, verdad, entras a la tienda a ponerte la chamarra. exacto, o sea, de verdad necesito tanto así como que es en donde tenemos que ir incidiendo y pues donde yo creo que todos, así como les decía en conjunto, podemos hacer algo. En Pronatura tenemos afortunadamente la oportunidad de ser justo ese enlace entre lo que puede hacer la sociedad y el ya llevarlo a donde se ejecuta a las comunidades que no nada más las vas a beneficiar con un ingreso,
sino además, de verdad aquí en México tenemos comunidades que están totalmente interesadas y son amantes de los bosques y quieren cuidarlos. Y cuando uno tiene la oportunidad de llevar este tipo de proyectos a los bosques y de captura de carbono, porque justo es donde, digamos, tenemos interés en que se dé la conservación y un manejo adecuado de los bosques, es porque ahí es donde podemos ayudar y donde podemos hacer que los árboles de forma natural absorban el CO2, ellos lo procesan para comer y liberan oxígeno. Entonces, digamos, tenemos como ese, no todo está perdido, tenemos esos componentes naturales que no nada más absorben el CO2, sino también lo aprovechan y que no sufren esas, digamos, afectaciones como el mar, sino que incluso ellos lo aprovechan. Entonces, es por ahí donde uno de estos elementos naturales que estamos súper agradecidos de tener en la tierra, que son los árboles y los bosques. Oye, Karina, a ver, antes de pasar a las iniciativas que cada uno podemos tener para cooperar con el medio ambiente, me Ajá. gustaría que me explicaras lo que nos comentabas hace ratito de qué relación tiene el cambio climático con la pandemia, porque pues, Ah, sí, estamos en esto. hablando, me salté esa parte. Me dejaste así. Sí, ¿verdad? Pues toda esa pérdida de especies que los humanos hemos orillado a que suceda, o sea, nuestra contribución en las emisiones de gases de efecto invernadero, los desequilibrios causados, y no nada más eso, el crecimiento de la mancha urbana, que justo ha consumido esos bosques, pero que de alguna forma hace o pone también a las poblaciones más vulnerables a las poblaciones de animales y de humanos, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, luego pasa o que hemos visto ahorita que pasa es que llegan muchas especies como los humanos nos hemos metido a las casas, llegan especies, llegan animalitos y andan ahí en los parques. Ahorita ha sido una imagen común, ¿no? Que el oso que andaba en Monterrey, o sea, ese tipo de cosas nos pone como en un contacto demasiado directo. Este proceso se llama zoonosis y entonces es más factible que haya intercambio de enfermedades entre ambas especies. Entonces, ¿qué es? Y digamos nuestros comportamientos depredadores también, ¿no? Que es algo de lo que hemos escuchado que pasó en China, que no fue la especie tal cual que consumieron, sino fue una especie anterior que consumió, o lo que se ha sabido es que esta especie consumió a otra que era la que tenía el virus y se da como esa mutación del mismo que se adapta a otro cuerpo y luego pasó al humano. Entonces, como ir nosotros consumiéndonos los espacios naturales nos pone en riesgo tanto a las poblaciones animales como a las nuestras de que ese contacto sea más directo y se vayan dando este tipo de pandemias, que por ahí he escuchado mucho que pues si seguimos como que con comportamiento depredador y que sentimos que la naturaleza casi nos pertenece y si está ahí es para nosotros, entonces pues provocamos ese tipo de mutaciones de virus al tener como ese contacto tan directo con otras especies que aparte de todo, como por ejemplo los murciélagos, pues son polinizadores como las abejitas, ¿no? Entonces llevan una función súper importante a la naturaleza como para que estemos, digamos, como haciendo uso nosotros de esa especie. A ver, entonces, a ver si entendí. Uh -huh.
no tendríamos Recopilando, por qué ¿Mande? recopilando. Sí, o sea, no tendríamos por qué habernos metido con los murciélagos. En resumen, o sea, hay especies con las cuales no deberíamos de tener contacto si no fuéramos tan depredadores, ¿es lo que estás diciendo? Sí, que se genera, digamos, no nada más este contacto de que a lo mejor invadimos sus espacios naturales y nosotros somos los que vamos en búsqueda de ese contacto. Ajá. Eh, Aunque no no nos lo solo, hayamos digamos, comido, o sea, en el caso del murciélago este se lo comieron, ¿no? pues Pero mira, ya no, dicen que no fue el murciélago, sino que hay otra especie que ahorita se me fue su nombre, que fue la que se comió al murciélago y esta especie fue la que se comieron los chinos. O sea, está muy complicado saber justo cómo fue la cadena, pero ya estamos, o sea, y es algo que se ha visto ya, que afortunadamente creo que ya están llevando a cabo acciones para limitar el consumo desmedido de diferentes especies, ¿no? Porque casi que comen lo que sea. Entonces, entre más intercambio haya, porque entre de materia, digamos, porque yo me lo comí eh, o se lo di a comer al animal que me comí, entonces se dan estas mutaciones de esas enfermedades y llegan finalmente a nosotros, y que son. también entonces esta dieta o estos cambios han, o sea, es que lo estoy pensando cómo se relaciona eso con el cambio climático, o sea, esta dieta nueva a lo mejor es porque ya se extinguió o ya se mudó lo que yo como animalito comía, entonces ahora necesité comer otra cosa, o sea, y a lo mejor ahí favorecía esta mutación, etcétera, o sea, por ahí Sí, va. sí, también es parte, digamos, de esa pérdida de la biodiversidad que va orillando como estos cambios hasta de las especies que a lo mejor antes no llegaban a mi casa. Mm. Ajá, o sea, o a mi pueblo o a mi localidad, o sea, muchas de las especies, por ejemplo, han buscado, en búsqueda de lugares más frescos, han ido subiendo los cerros. Entonces ya no se mantienen abajo, sino se van subiendo o se desplazan de plano a otro punto. Oye, Entonces, como, hablando de esto, Karina, que nos platicas, mi hermano no vive en México, vive en Miami y nada en un canal, ¿no? Y de repente, cuando con todo esto de la pandemia, iba nadando y pues lo que nunca le ha pasado en muchos años, ¿no? Se encontró un delfín junto a él, se puso un susto porque Yo pues pensé él que no cocodrilo sabía ibas a decir. quién era. Se puso un susto, pero sí, justamente lo que dices, los animales se han acercado a donde antes no se acercaban. sí, afortunadamente, digamos, ellos han sentido como que ya pueden recuperar sus espacios, ¿no? Y la verdad es que si, digamos, si ellos pudieran recuperar sus espacios, si no fuéramos nosotros a cazarlos porque a lo mejor su piel es muy cara o porque su carne es deliciosa o eh, si nos respetáramos más entre especies, este tipo de pandemia como la que tenemos ahorita no habría sido posible. Qué fuerte. Oye, Karina, nos queda un ratito y no quiero que te nos vayas sin decirnos qué podemos hacer cada uno de nosotros. O sea, porque Pues o sea, miren, ya me hiciste crear conciencia. Ahora dime qué puedo hacer. ok, muchas acciones, o sea, algo que, por ejemplo, así directamente pueden hacer, entren a la página de Pronatura, Es entren a Pronatura. pronatura. Perdón, No, que nos dieras la página, perdón. sí, pronatura.org.mx, Ajá. entren a nuestras redes sociales, el Facebook es Pronatura México AC, el Twitter es Pronatura México, igual el Instagram. Eh, nosotros tenemos ahí muchas actividades en las que ustedes van a poder participar. Hay diferentes formas, desde donar un árbol, por ejemplo, ustedes compran un árbol y, digamos,
lo pueden regalar a otra persona, pero no se les regala el árbol para que a lo mejor la persona lo plante en su casa y se le muera a los 3 días, sino que nosotros nos encargamos y les damos un certificado de que nosotros vamos a cuidar ese árbol por lo menos 2 años para que ese árbol tenga una esperanza de vida mayor al 80%. Entonces, es algo que nos ayuda. Pueden donar, pueden involucrarse en las actividades y dinámicas que tenemos, hasta compartir nuestras publicaciones nos ayuda. Entonces, si entran y comparten, pues ya con eso también es ayuda. Nosotros trabajamos con muchas comunidades en todo México. Tenemos el proyecto de captura de carbono más grande que hay ahorita en el país. Con comunidades forestales de Oaxaca y de otros estados, de Estado de México, de Veracruz, se va a sumar Durango, Quintana Roo, también con Hidalgo. Entonces, somos muchos los que estamos, digamos, haciendo o trabajando en esto. Y también tenemos proyectos que van enfocados a cómo hacer a las poblaciones menos vulnerables a los efectos del cambio climático. Entonces también tratamos de incidir por ahí. Y esto es a través de, por ejemplo, acciones de cambios de sus sistemas productivos a sistemas silvopastoriles, a sistemas agroforestales, como integrar otros elementos ya con perspectiva climática y con perspectiva de hacernos más resistentes a los efectos que pudiera tener el cambio climático, que es también algo a lo que ayuda a la reforestación. Y bueno, en mi casa, ¿qué puedo hacer? Apagar la luz cada vez que salgo de un cuarto. Si no necesito ni la enciendo. Desconectar el cargador de la toma de corriente, por favor, del teléfono. Está cañón, pero está bien. Porque a veces pensamos que, ay, pues mi cargador, si ya quité el teléfono, no, sí consumen y se les llama ladrones de energía, porque justo por dejarlo ahí, sigue habiendo un consumo, a lo mejor no tan intenso, pero sí importante. De hecho, nosotros, hagan la prueba, dejen el cargador conectado o el microondas todo el tiempo conectado y salgan a ver su medidor. Buen tip. Tan sencillo como eso. O sea, el horno de microondas que esté conectado, aunque no lo esté usando, igual está consumiendo. Sí. Bueno, tiene el relojito, claro, que está prendido, o sea, ¿no? Entonces... Consume. Entonces, sí es importante. Lo que a veces podemos hacer, y suena más práctico, la verdad, porque a veces no tenemos el tiempo. Ay, ya se nos fue. Se nos fue, Karina. Fugas de energía que ellos están consumiendo. Entonces, porque yo he visto, de verdad, parece que no es cierto, pero Sí. entonces esas son alimentos cocinando justo como sí, tenemos que van a realizar su boda. ¿Esto qué es? De neutralizar emisiones que van a tener su boda. O sea, entonces, ellos compran un certificado de reducciones de carbono, que ya se trabajó, digamos, antes en los bosques, ya hubo una certificación, una verificación aprobada
de manera internacional, donde dice este carbono, esta cantidad de carbono ya fue capturada por los bosques y digamos, es como hacer neutra de emisiones mi evento o mi acción. Ajá. Entonces también hay esa opción y ese recurso ya fue utilizado por un bosque en México, por una comunidad forestal a la que favorecimos. Entonces es otra de las opciones que hay. Buenísimo. A ver, esa no te la entendí muy bien. O sea, yo voy a ¿No? hacer un evento y opiniones de todo tipo. Las más que lo reduzco, se quedan unas cuantas. Entonces, esas cuantas, ¿qué Nos llamas, sacamos la huella de carbono de tu evento, Ajá. la estimamos. Una vez que ya está estimada, esta huella de carbono, digamos, representa una cierta cantidad de CO2. Sí. Ajá. Ese CO2 que las plantas utilizan para producir los árboles, utilizan para producir sus alimentos, ya fue verificada su captura por un protocolo de aceptación mundial y por un área de un bosque en Oaxaca. Digamos, tú adquieres ese certificado de esas emisiones y con eso tú lo que estás haciendo, digamos, es como pagar por esas emisiones que estás Ok, y ese dinero que estoy pagando por el certificado se usa precisamente para procesar todo este CO2 y etcétera. Justo, más bien, ya se usó. O sea, cuando ya está el certificado ahí, ese dinero ya fue invertido en una comunidad forestal que cuidó el bosque, que le dio manejo y que de alguna forma te garantiza que ese CO2 va a estar contenido en ese árbol por un largo periodo de tiempo. Ok. Sí, Bueno, ¿qué pues es ahora? es una forma de como Y de crear cuidar nuestra salud, conciencia, ¿no? ¿no? De si ya emití esto, pues ahora cómo lo procesamos. Súper interesante. Sí, estoy ahorita viendo tu página, la página de Pronatura, sí se ve súper interesante. Hay varios proyectos y hay varias, formas tienen esto de mantenimiento forestal, reforestaciones corporativas, limpieza de cuerpos de agua, huertos participativos, tienen su blog. O sea, ya no tenemos pretexto de que no entiendo qué es, sino, o sea, la información ahí está. Entonces, hay que educarnos, ¿no, Luz Mari? Perfecto, sí, no, no, no. Y además me encanta porque sus iniciativas, además de que son muy funcionales, nos ayudan a crear conciencia, ¿no? Esto de los certificados me parece que nos ayuda a crear conciencia y pues es lo que esta generación necesitamos y que además yo veo que hay muy buena respuesta en los jóvenes. Entonces, ay, Karina, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por dejarnos tus datos. Nos vamos a meter a tu Pues que página. les toca, ¿no? Sí, ¿cómo? Social, a veces se nos padre de contribuir, ellos aprenden, es satisfactorio, o sea, la verdad digamos, Hay muchas ventajas, claro. Se nos está cortando la señal, pero despedimos a Karina Leal, por su tiempo, por todo el conocimiento que nos vino
aquí a presentar y a compartir, y estas iniciativas que nos invita a seguir para crear conciencia y mejorar tu mundo y mi mundo, porque como ella dice, hay que trabajar en conjunto porque es nuestro planeta. Así es. Clau, ¿me escuchaste? Es que se está cortando, no sé si me escuchaste. Sí, no, te oímos como que la mitad, no sé cómo estuvo, pero Bueno, pues agradecemos a Karina. Gracias, Clau, qué gusto fue. A mí me encanta, ¿eh? Yo podría hablar horas y me encanta y sobre todo me encanta poderlo transmitir, poder a lo mejor, si a alguien se le quedó un poquitito, ¿no? De lo que dije, pues ya con eso la verdad es importante. Algo de el generar, aunque sea un poquito de conciencia o la espinita de que algo tengo que hacer, pues ya es muy... Exactamente. Muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias, Clau, por acompañarnos y seguimos en contacto a través de tu página, Karina. ¿La puedes volver a repetir? Sí, es pronatura.org.mx. Ahí los esperamos. Están, digamos, el blog, todos nuestros datos, la dirección de agua, la dirección de cambio climático. Podemos, si tienen alguna duda o algo, pues también con gusto les atendemos. Muy bien. Pues gracias, Clau. Me despido. Un abrazo y que tengan muy bonito martes. Un bocado para el alma. Espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.